Gracias al Señor. Dios es bueno y es fiel. Le invito, por favor, que me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Allí vamos a volver a leer algunos versículos que ya estuvimos mirando el domingo anterior, y hoy queremos continuar observando aquello que en su palabra Dios ha establecido a fin de que nuestras vidas sean en el Señor enriquecidas y todo nuestro ser encuentre en Dios esa fortaleza necesaria para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y avanzando en la vida conforme al propósito que Él tiene para con cada uno de sus hijos. Amén. Gracias por la presencia de cada uno. Dios los bendice. El Señor sea en tu corazón ese testimonio que en esta mañana estás esperando, anhelando recibir de parte de Dios. Damos la bienvenida a los que nos visitan. Aquí veo una persona que está acompañando al hermano José Luis. Bienvenido. Dios te bendiga, y como solemos hacer siempre, le damos un aplauso de bienvenida a los que nos están acompañando. Y este aplauso es para todos, porque realmente hemos tomado la decisión de vencer y superar muchas veces obstáculos que significa la comodidad y el determinar de pronto un día que está señalado para honrar a Dios, quedarnos en casa y desperdiciar algo tan precioso como es este tiempo en el cual, a través de la palabra, Dios quiere bendecirnos. Amén. Así que vayamos, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos. Algunos versículos. Pero antes quiero decirle esto, antes de leer estos versículos. El tema de este mensaje es una continuidad del mensaje que estuvimos escuchando el domingo anterior. Recuerdan que habíamos dicho, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Así testificaba el apóstol Pablo, y él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Hoy el tema del mensaje es el Evangelio, que trae salvación a nuestras vidas, produce transformación. El título es el Evangelio produce transformación. Aleluya. Y esa transformación que Dios obra en el corazón del creyente es una de las más claras evidencias de que el Evangelio definitivamente es poder de Dios. Ese poder de Dios está presente, está activo, obrando transformación y vida en el corazón del creyente. Así que la fe es un elemento imprescindible para experimentar el poder de Dios que produce transformación. El mundo en general carece de esperanza, ya que cree que las cosas tienen que ser así nomás, y así como estaba a continuar, nada va a cambiar. Esa es la idea que está en la mente del hombre natural, el hombre carnal, que se detiene tan solo a observar lo que ocurre debajo del cielo, y no toma la actitud de levantar los ojos y mirar a Dios y buscar respuesta en Él. Pero en el mundo en general no hay esperanza. Y la razón por la cual no hay esperanza es porque el mundo carece de verdaderos principios y valores que promuevan lo eterno
por sobre lo temporal. Principios y valores son muy importantes y tienen una definición diferente. Principio tiene que ver con todo aquello que se constituye en el fundamento de una vida sobre el cual yo puedo adquirir valores. Por medio de ellos yo voy a vivir una vida en la cual mis actos van a reflejar la obra de Dios, y en esa actitud de obediencia, en ese hábito de práctica continua, el carácter es formado. Así que los principios son importantes porque son fundamentos, son la base. Los valores son los elementos virtuosos que nos ayudan sobre ese fundamento a construir el carácter. Y carácter, otra vez, tiene diferencia con temperamento. Temperamento es algo que viene incorporado en nuestra formación, en nuestro gen, el temperamento, pero el carácter se construye. Y la mejor manera de construir el carácter cristiano es a través de principios y valores. Y los valores tienen que estar fundados en los principios. Bien, dicho esto, es importante otra vez decir esto. La razón por la cual en el mundo hay carencia de esperanza es por la escasez de verdaderos principios y valores que promuevan lo eterno por sobre lo temporal. Por ejemplo, para ilustrar esto, si necesitamos ante un evento sostener la verdad en la cual nuestra vida está apoyada, aunque eso represente perder algo en lo inmediato, estoy dispuesto. Y lo voy a decir de nuevo. Principios y valores que promuevan lo eterno por sobre lo temporal. Y eso significa que si debo sostener la verdad ante una situación, una circunstancia, aunque eso represente perder algo en lo inmediato, en lo temporal, estoy preparado y listo para hacerlo, porque sé que esa verdad me transporta hacia lo eterno con seguridad. A través de la verdad yo puedo entender los principios de Dios que me llevan a tener una correcta relación con Dios. Eso significa que es imprescindible una relación diaria y continua con el Señor, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, la verdad es un principio fundamental en la vida. Y a partir de la verdad vienen todos aquellos principios que hacen que ella sea levantada como un testimonio de parte de Dios para afirmar nuestro corazón en ese propósito eterno. En medio de un mundo en caos, como el que vivimos, creo que todos podemos coincidir en eso. Vivimos en un mundo en caos, un mundo que parece quebrarse en mil pedazos a causa de las guerras, a causa del hambre, a causa de la corrupción, a causa de las injusticias. Es un mundo en caos, pero en medio de ese mundo, el Evangelio, que es poder de Dios, está presente, trayendo el cumplimiento del milagro de la salvación. Y a través de la salvación, Dios nos rescata de una vida sin propósito. Y por medio del Espíritu Santo, Él está obrando transformación en el corazón del creyente
la cual significa vida y esperanza. Por medio del Evangelio podemos volver a la comunión con Dios. Eso es algo que necesariamente el hombre necesita. Es un impostergable, algo que no se puede dejar de lado. Yo debo entender que fuera de la comunión con Dios no voy a encontrar esperanza, no voy a tener tampoco un propósito en la vida. Pero a través del Evangelio volvemos a la comunión con Dios cuando recibimos el testimonio de Dios en Cristo. Y por medio de la comunión con Dios experimentamos también una vida con principios y valores donde la relación con Dios es lo que en realidad importa. La vida se constituye a partir de relaciones. Lamentablemente, muchas veces nuestras relaciones tienen el foco equivocado porque no hemos sabido escoger, elegir. Y por lo tanto, vienen entonces los procesos de la vida en donde pasamos por valles difíciles, oscuros, que muchas veces nos sumen, nos colocan en una posición de desesperanza, porque parece que no podemos ver el horizonte. Pero cuando el Evangelio se manifiesta en el corazón del hombre, todo cambia. Porque lo primero que hace el Evangelio, a través de ese don precioso que viene de Dios, que es la fe, llevarnos a la comunión con Dios. Y al entrar en esa comunión con Dios, volvemos a experimentar la vida verdadera, esa vida que está fundada sobre principios, los cuales nos llevan a tener valores cristianos que forman el carácter y definitivamente hacen que nuestra manera de vivir sea agradable y aprobada delante de Dios. La relación con Dios debe ser lo más precioso en la vida, en el corazón del creyente. No podemos nosotros dejar de lado. Así que, habiendo dicho esto como introducción, vayamos a algo que el apóstol Pablo señala allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer versículos que están dentro de un pasaje, salteamos otro y leemos otro pasaje, pero siempre dentro del capítulo 1. Empezamos entonces con los versículos 8 al 15. Recuerdan que el domingo pasado lo habíamos leído, pero hoy lo volvemos a leer, porque hay algo que quiero allí agregar, justamente hablando de principios y valores. En primer lugar, dice Romanos 1:8, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios. ¿A quién daba gracias Pablo? A su Dios, aquel con quien él tenía una relación personal. Y entonces él sabía que todo lo bueno que estaba experimentando en su vida era consecuencia del Evangelio. Y eso generaba en el corazón de Pablo agradecimiento, gratitud. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo y por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. La relación con Dios establece este principio que es realmente tremendo, un valor maravilloso, el valor de la fe. Y dice el versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Otro valor precioso. La fe nos lleva a afirmar en nuestra vida el compañerismo con aquellos que están caminando en la misma senda. Y esto lo practicamos en esos tiempos de oración, donde estamos juntos, unidos, delante del trono del Señor, buscando su rostro, esperando
encontrar esa palabra de ánimo, de aliento y la fortaleza, el impulso para seguir avanzando. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, implorando, versículo 10, que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos. Esto habla de comunión, de un trato directo y personal en esa relación con Dios. Nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Importante, el anhelo de la comunión. He hecho planes para ir a visitar y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto, resultado de la comunión, también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, dice el apóstol Pablo, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque el Evangelio es el punto en común, es el lugar de encuentro, a través del testimonio de la palabra de Dios. Allí tenemos la oportunidad para fortalecer la fe, para afirmar esos tiempos en donde en la oración crecemos juntos y buscar esa comunión en la cual el gozo, la paz, el amor de Dios está allí presente. En los versículos 8 al 15, Pablo está destacando sobremanera el valor de la fe, que es el resultado de la palabra del Evangelio. Y al mismo tiempo Pablo destaca allí la disciplina de la oración y la vida de comunión. ¿A fin de qué? A fin de crecer espiritualmente, confortándonos y edificándonos mutuamente. El don que Dios te ha dado a ti no es el mismo el don que Dios me ha dado a mí. Y cuando nos reunimos y tenemos comunión y compartimos tiempos en el Señor, tu don y mi don representan en esa comunión la oportunidad de crecer espiritualmente y ser edificados en esa fe en la cual Dios nos llama a vivir bajo su bendición. Todo esto que Pablo está ahí señalando en estos primeros versículos que hemos leído, están destacando que hay allí un principio que es absoluto. Y ese principio es la verdad de la palabra de Dios. Porque esa es la palabra del Evangelio. Los valores siempre se construyen sobre el principio de la verdad absoluta, que es la palabra del Evangelio que ha sido revelada en Jesucristo. Ahora acompáñenme a seguir leyendo. Adelante. Bueno, Dios te bendiga. Sigamos adelante en los versículos 18 al 22, por favor. Leemos allí la palabra del Señor y dice así. Estamos siempre en el capítulo 1 Romanos, pero versículo ahora 18. Saltamos del 15 al 18, ¿está bien? Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, un mundo en caos, que con injusticia restringe, se opone
a la verdad. Los actos de los hombres es un testimonio claro que el corazón del hombre natural no está dispuesto para recibir la palabra. Va a buscar cualquier otra cosa que lo satisfaga inmediatamente. Pero pasar tiempo con la palabra, eso no existe en el plan, en el código del pensamiento humano. No está presente. Pero Dios en su amor está constantemente rodeándonos, manifestando que el deseo de su corazón es definitivamente encontrarle a Él, que nosotros podamos tener esa oportunidad de encontrarnos con Él y tener comunión con Él. Por eso allí Pablo sigue diciendo, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es decir, en el corazón del hombre está el testimonio de la revelación de Dios. Y Pablo lo va a decir enseguida, ¿por qué él está afirmando esto? Y dice, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que no podemos ver de Dios, es decir, su eterno poder, su calidad de Dios, un Dios perfecto, infinito, que hace todas las cosas de una manera buena. Todo eso Dios lo ha revelado con toda claridad. Vuelvo a leer el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad. La creación habla del Creador, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que el hombre, aunque quiera negarlo a Dios y desentenderse y buscar excusas, no encontrará nunca motivo para justificarse, porque Dios le ha dado testimonio de su amor. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, se volvieron necios. En estos versículos, Pablo nos está declarando algo. La verdad revelada por Dios nos lleva a entender cómo es el camino en el cual podemos dejar de ser necios. La palabra de Dios viene al corazón del hombre para enseñarle algo que es fundamental. El hombre tiene la oportunidad a través de la palabra de Dios de dejar de ser necios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló y cuando el hombre se vuelve a Dios puede conocer definitivamente que hay un Dios. La palabra dice que el necio dice no hay Dios, pero cuando el corazón del hombre se postra, se humilla y le da lugar a la obra de Dios que viene para enriquecer su vida y llevarlo a un conocimiento de ese amor precioso que está presente, entonces el hombre puede entender que hay un Dios, su amor se ha manifestado. Y al mismo tiempo la palabra que nos enseña cómo dejar de ser necios, esa misma palabra nos enseña cómo aprender a ser sabios. Esto significa, como bien decía allí el apóstol Pablo, dándole a Dios la honra como Dios y a Jesucristo el lugar en nuestra vida como Señor. De esa manera dejamos de ser sabios, aprendemos a reconocer las obras de Dios en todos los acontecimientos de la vida y de esta manera empezamos a recibir sabiduría.
porque en el corazón del hombre hay el deseo de honrar a ese Dios vivo, aquel que trae a nuestro corazón la bendición de la vida. Ahora veamos, por favor, los versículos que están más adelante, el versículo 28 al 32, siempre en el capítulo 1 de Romanos. Y dice así la palabra de Dios: y como ellos, otra vez está hablando del mundo en caos, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, porque no le dieron lugar, porque prefirieron seguir profesando en su conocimiento, en su entendimiento, viviendo la vida de un necio, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Para qué? Para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos, dice, de toda injusticia, versículo 29, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y un montón de cosas más. La lista es enorme, dice: malicia, colmado de envidia, homicidio, pleito, engaño, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Si faltaba inventar algo, entonces el hombre lo hace. Y en su necedad, lo único que puede hacer es practicar lo malo. Inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En estos versículos, Pablo habla al oyente, aquel que quiera escuchar la palabra, porque no solamente está hablando al creyente, está hablando a aquel que vive a su manera, sin dar lugar a la obra de Dios. Y de alguna manera Pablo quiere significar que en Dios siempre hay una oportunidad para volverse a Él. Y entonces Pablo allí está advirtiendo sobre el peligro de dejar de lado a Dios para seguir haciendo aquello que trae como único resultado muerte espiritual. Solo en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Y esa vida, como bien lo destaca la palabra, es vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Y es allí donde entramos en una relación, una comunión maravillosa con Dios, en la cual nuestra vida está siendo formada a través de principios que van a traer valores a nuestro corazón y que van a formar el carácter del cristiano. Todo esto viene como resultado del Evangelio. El Evangelio realmente es potencia del cielo para traer en el corazón del hombre esa obra transformadora en la cual la vida de Cristo es manifestada con poder y con autoridad. Pablo señalaba en este mismo capítulo 1 de Romanos algo que habíamos leído el domingo pasado, que está en los versículos anteriores: el cumplimiento de las promesas anunciadas por los profetas trajo como resultado la palabra del Evangelio, la cual estaba directamente relacionada con el Mesías que los profetas habían anunciado. En el Mesías esas promesas se realizan totalmente.
Por eso Pablo señalaba que en Cristo hemos sido bendecidos de una manera que no tiene cuenta, no tiene número. Todas las bendiciones de Dios han sido manifestadas en Cristo. Y así Pablo en su carrera podía anunciar a los hermanos: tengan confianza, porque todo lo que os falta, conforme a las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús, Dios la va a traer a la experiencia del hombre que está dispuesto a seguir afirmando su corazón en esa verdad que trae principios sólidos y que construye valores y forma el carácter cristiano. El Evangelio, querido hermano, se cumple plenamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Él es quien vino para rescatar y salvar al género humano del caos en el cual se encuentra. La respuesta de Dios para la crisis mundial es Jesucristo. La palabra del Evangelio está así determinando el camino en el cual el hombre debe volverse a Dios. Cristo es el que viene para rescatar, y eso lo hace Dios en el momento justo, porque su amor es constante y perseverante. La palabra del Evangelio llegó en el tiempo perfecto de Dios. En el libro de Gálatas, quiero que me acompañe, vamos a leer así unos pasajes. El capítulo 4 y los versículos 4 al 7. Vamos a aprender algo que es muy importante. La palabra del Evangelio, aunque había sido anunciado muchos años antes, tuvo su cumplimiento en el tiempo exacto de Dios. Y eso no tiene, digamos, relación con el tiempo en el cual el hombre se mueve. El tiempo en el cual nosotros nos movemos es el tiempo el cronómetro, que miramos en el reloj y ahí tenemos una llave que constantemente nos está poniendo un cerco que es inviolable, el tiempo. Ese es el tiempo lineal, el crono. Pero el tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios es conocido como kairos en el griego. La palabra que define el tiempo perfecto de Dios es kairos. Y ese tiempo señala a algo importante que sucedió conforme al plan de Dios. Eso que sucedió es de acuerdo a un plan que en Dios también es perfecto. De tal manera que el plan y el propósito de Dios fueron manifestados a través del Mesías, en el cumplimiento de la palabra del Evangelio que los profetas habían anunciado. Leamos pues en Gálatas capítulo 4. Yo le voy a leer aquí en la versión Reina Valera, 1960. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 al 7. Y dice así la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en otra versión dice en la plenitud del tiempo, cuando el tiempo había llegado al punto justo en donde iba a ser dado cumplimiento a la promesa. Ese tiempo le pertenece a Dios en su soberanía. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos. Interesante esto. Cristo vino para redimir y llevarnos a un cambio de posición.
de tal manera que en Cristo ahora nosotros podamos tener la posición de hijos. No solamente creación, hijos de Dios. Y entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al corazón del hombre, a nuestro corazón, a vuestro corazón, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta es una expresión en el arameo que es tremenda. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo a causa de la ley. El hombre por mucho tiempo vive como esclavo. Pero la gracia de Dios vino a transformar la condición del corazón del hombre, sacarlo de la oscuridad, sacarlo de la esclavitud, para llevar una experiencia de vida donde hay libertad, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay salvación y victoria. Así que ya no eres esclavo, dice el apóstol Pablo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Si prestamos atención a la lectura que he hecho, vamos a ver allí, en este pasaje del libro de Gálatas, que en el plan de Dios hay un proceso que se va desarrollando gradualmente. Y esto, el proceso que se cumple en el corazón del creyente, genera beneficios porque nos acerca a una comunión mucho más íntima con Dios. Esa relación que el hombre necesita definitivamente afirmar en su corazón, la relación con Dios. Y todo esto Dios lo hace conforme al propósito del plan. El versículo 4 dice allí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, el plan de la redención empezó a cumplirse a través de la presencia del Mesías, quien vino, dice, nacido de mujer, tomó forma de hombre para nacer de mujer. Y eso, dice Pablo, sucedió en un tiempo en el cual, en la dispensación, en la revelación de Dios, estaba vigente la ley. La ley era el círculo cerrado en el cual Dios estaba componiendo al corazón del hombre a una experiencia en la cual él necesitaba ponerse sumiso para que la ley trajera a él bendición. Pero resulta que el hombre no podía cumplir la ley. Esa ley había sido entregada por Moisés muchos años antes en el monte Sinaí. Y aún todavía estaba vigente cuando Cristo se hizo presente nacido de mujer. Por eso Pablo dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, esta expresión, nacido bajo la ley, tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque destaca que la ley fue en el plan y propósito de Dios un maestro, un ayo para llevarme a Cristo. ¿De qué manera? Enseñándome mi incapacidad para cumplir la ley. Y de esta manera que el hombre pueda entender que necesita definitivamente un Salvador. Por eso el versículo 5 nos habla de propósito en ese plan de Dios. El versículo 5 habla de el para qué. Y ese para qué indica propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios en la presencia del Mesías, en la persona y obra del Mesías? Redimir al género humano. De esta manera, el ser humano es rescatado de la condenación, ya que falló al no poder cumplir la ley. Y definitivamente tenemos que saber
que no podemos cumplir por nosotros mismos la ley, porque la ley demanda, exige, pero no provee los recursos necesarios para que nosotros podamos ser fieles. En cambio, la gracia que Cristo ha traído a la experiencia del hombre mediante la obra redentora, la gracia sí provee los recursos, sí da los medios. Ella es suficiente para que el hombre pueda vivir una manera que sea grata y aprobada ante los ojos de Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23 y 24, le leo la versión Reina Valera. Dice allí la palabra, hablando de la necesidad imperiosa que tiene el hombre de esa gracia. Y dice Pablo, el mismo Pablo, en el libro de Romanos, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todo es todo, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y esto es a causa de la redención que es en Cristo Jesús. Condenados, destituidos, fuera de la gloria de Dios, pero la gracia se manifestó. Cuando Cristo vino, recibimos nosotros el testimonio de gracia sobre gracia, abundante gracia que en Cristo ha sido revelada a favor de la redención del hombre. El versículo 23 señala algo que es necesario que cada día lo podamos nosotros afirmar en nuestro corazón. Separado de Dios no soy nada. Dice la palabra, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa separado de Dios, sin posibilidad de acercarse a Dios. Y la razón es muy simple. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 59 y el versículo 1 y 2, él señala allí el gran conflicto del hombre. Y él dice, el profeta, la mano de Dios no se ha cortado. Él sigue siendo poderoso para traer salvación, para obrar redención y dar vida. Pero hay un problema en el corazón del hombre, que muchas veces el pecado no ha sido cortado de raíz. Y eso es la causa por la cual el hombre muchas veces vive separado de la comunión con Dios y no puede experimentar ese río abundante de gloria que es la gracia que ha sido manifestada a través de Jesucristo. Por eso Pablo no lo deja al hombre en la necesidad. Y declara en el mismo libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 24, se manifestó la gracia. Aleluya. Se manifestó la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios que se recibe por fe. Y es a través de la gracia que Dios viene a la existencia del hombre para ofrecer el rescate mediante la obra redentora de Jesucristo. Es el favor gratuito e inmerecido de Dios que se recibe por fe. Don maravilloso de Dios. Y entonces cabe la pregunta, ¿cuál fe? ¿La fe del hombre natural? No. La fe a la cual Pablo está dando allí lugar es la fe que puede confesar que Jesucristo es el Señor y por lo tanto, siendo el Señor, Él es el dueño de mi vida. Ya no se trata de lo que yo quiero, ya no se trata de lo que yo busco, ya no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que para Dios es bueno, a fin de que mi vida
sea bendecida en Él. Y todo eso tiene consecuencias a través de la obra redentora de Cristo, en donde yo puedo reconocer que Él es el Señor, el dueño de mi vida. Cuando yo puedo confesar, y definitivamente confieso, de corazón, sin reservarme nada, exponiendo mi vida entera delante de ese trono magnífico de gloria en el cual Dios gobierna. Allí, delante de Él, cuando yo puedo confesar que Jesucristo es mi Señor, va a ocurrir algo precioso en mi vida. Estoy empezando. Cuando yo confieso que Jesucristo es mi Señor, estoy empezando a amar la palabra. Fíjense qué importante es esto. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso significa, amar a Dios es amar su palabra. Y eso tiene consecuencia en la vida, porque allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero Jesucristo da testimonio de lo que eso representa y el resultado que trae en beneficio en la vida de aquel que aprendió a amar la palabra. Cuando yo confieso a Jesucristo como mi Señor, estoy empezando a amar la palabra. Y como resultado de amar la palabra, obtengo un beneficio enorme en mi vida, en el mismo acto en el cual confieso esa fe. Jesucristo es mi Señor. Y en esa acción de fe, Dios produce algo en mi vida, de lo cual Jesús habla en el Evangelio de Juan capítulo 14. Y es que el Espíritu Santo hace morada en la vida del creyente. Es por el Espíritu Santo en mí, solo por el Espíritu Santo en mí, que puedo estar preparado para vivir la vida que agrada a Dios. Una vida transformada, una vida con principios y valores nuevos, fundados en el testimonio de la verdad. Esa vida que agrada a Dios es una vida en la cual Dios me constituye como hijo en alguien que es más que victorioso en medio de las pruebas. Aún enfrentando el testimonio de la ley, cuando el Espíritu Santo está en mi corazón, la ley ya no es un estorbo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en mí me enseña a vivir la vida según el plan y el propósito divino. Es el mismo Espíritu Santo el que confirma en el corazón que soy hijo de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo el cual hace que el espíritu del hombre pueda tener absoluta confianza y seguridad, con una ligadura tal que no puede ser quebrantada por las circunstancias, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio al espíritu del hombre. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y lo leo también en la versión Reina Valera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Aleluya. Esta es una experiencia que realmente produce cambios tremendos en la vida del cristiano. Cuando tenemos conciencia de que el Espíritu de Dios está allí, dentro mío, dando testimonio de esa obra preciosa, la cual Cristo manifestó en victoria mediante el poder de la resurrección. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 4 y versículo 6, que por el Espíritu de Dios en mí, en tu vida, podemos clamar
con gran expectativa. Abba, Padre. Es por el Espíritu de Dios. No es una expresión aprendida intelectualmente. Es el Espíritu de Dios que en medio de los conflictos de la vida te lleva a encontrarte en esa posición donde el corazón está rendido y está dependiente del Señor y puede expresar con toda confianza: Abba, Padre, papito querido, papito mío. Es una expresión de cercanía, es una expresión de intimidad, es una expresión de sumisión y de respeto, en donde el espíritu del hombre se deleita en poder nombrar a su papá. Abba, Padre, tú eres todo, en ti me deleito, en ti me regocijo. Y aunque muchas veces parece que estoy derribado, pero como decía el apóstol Pablo, nunca destruido. Aleluya. Y en Gálatas capítulo 4 y versículo 7, Pablo enseña que en la posición de hijo, la cual recibimos en Cristo, soy hecho libre de la obra del pecado por el Espíritu de Dios. Y como hijo, no solo soy hecho libre de la obra del pecado, puedo caminar en medio de valles rodeado del pecado y ser victorioso. Porque el Espíritu me hace libre de la obra del pecado, pero al mismo tiempo el mismo Espíritu me da el derecho de alcanzar, de poseer, de tomar la herencia que Dios mismo me da como hijo. Y este es el sentido en el cual se interpreta teológicamente el espíritu de adopción. Porque Dios, en verdad, no adopta hijos como lo adopta el mundo. Dios tiene hijos por un nuevo nacimiento, no por adopción. Por eso hay que interpretar bien la palabra. Dios tiene hijos por un nuevo nacimiento. Y aquellos que han nacido de nuevo, Dios le da el espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Dios le da a aquel que nació de nuevo el derecho a poseer la herencia de aquellos que han llegado a la mayoría de edad. Aleluya. Adopción de hijos. Esto significa espíritu de Dios en el cual, siendo forjado el carácter del cristiano y llevado a un crecimiento a la madurez, podemos nosotros en ese proceso de vida experimentar la bendición de recibir la herencia que tenemos en Cristo. Aleluya. Por eso Pablo dice allí, en ese capítulo tan tremendo como es el capítulo 8 de Romanos, la importancia de la vida en el Espíritu. Dice que fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que todo lo que está en Cristo está a tu favor, querido hermano, está a mi favor. Y lo tenemos que experimentar. No se trata de palabras. Pablo dice, esto es realidad, es la vida de Cristo, la cual dijo, he venido para darle vida y vida en abundancia. Y esa vida es eterna. Aleluya. Lo que para ti y para mí, bajo el yugo de la ley, era imposible. En el plan y el tiempo perfecto de Dios, Dios mismo lo hizo posible, trayendo el regalo que nos ofrece su gracia, el cual nos alcanzó y nos alcanza por medio de la palabra del Evangelio. Y ese regalo se recibe por fe, don maravilloso de Dios, que viene a nuestra vida enriqueciéndonos con el fruto del Espíritu a causa de un corazón que confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso Pablo podía decir, no me avergüenzo del Evangelio,
porque definitivamente lo había probado. Es poder de Dios. Es poder de Dios. No hay nada que pueda detenerme. Nada que pueda impedir lo que Dios en su plan perfecto ya lo ha establecido y que en Cristo está firmemente manifestado. Esto mismo es lo que dio lugar en el corazón de Pablo a manifestar un sentimiento profundo. En el capítulo 1 y el versículo 14, hoy leímos que Pablo dice, soy deudor. Soy deudor. Y esta frase hay que saber interpretarla, ¿verdad? Cuando Pablo decía soy deudor, no significaba que él creía o pensaba, y si piensa porque está creyendo eso, que debía pagar algo por la gracia que había recibido. No significaba creer que debía pagar con obras, sino que ese soy deudor fue la expresión sincera de haber recibido algo sin merecerlo, algo tan grande que en verdad no le pertenecía. Y por tanto, aquello que recibió por gracia, estaba él determinado a compartirlo. No podía detenerlo en su vida. Era su corazón un canal por el cual la gracia tenía que fluir. Pablo no podía retenerlo. El beneficio que había recibido por gracia también está a favor de todo aquel que crea. De allí la importancia del testimonio del Hijo de Dios. Porque en la expresión de la vida de Cristo en nosotros, muchos pueden ser alcanzados con la bendición que Dios tiene para derramar en ese corazón. Es aquí, en esta expresión, donde Pablo dice, soy deudor, que él está dando testimonio de lo importante que era en su corazón, el compromiso y responsabilidad que asumimos cuando entramos en una relación de pacto con Dios. El pacto lo hace Dios. Y cuando yo recibo la gracia, entro en esa relación de pacto, la cual me compromete y me hace responsable. Ese compromiso y responsabilidad, Pablo lo expresaba de esta manera. Y ya estoy terminando. Romanos capítulo 1, versículo 15. Lo leo también en la versión Reina Valera. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy. ¿A qué? A anunciaros el Evangelio. También a vosotros, le dice a los que están en Roma. No los conocía, pero anhelaba visitarlos, porque sabía que había un propósito de Dios en la comunión. Y él quería pasar tiempo con ella a fin de edificarse mutuamente en la fe de ella y en la fe de él, compartiendo algo que en Dios es precioso y que trae crecimiento y vida en abundancia. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí sobresale esta frase. Pronto estoy. Spurgeon dijo lo siguiente. Para Pablo, estas palabras, pronto estoy, pudieron haber significado el lema de su vida. Casi las primeras palabras de su boca, cuando Pablo fue salvo, fueron, como lo señala Hechos capítulo 9, versículo 6, Señor, sin conocer mucho, simplemente en la experiencia de algo que vino
a su encuentro y lo sacudió. Lo sacudió en toda su estructura, cayó todos sus argumentos. Sabía que la presencia de Dios estaba allí y lo único que él pudo decir: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo debo responder a tanta bendición que tú estás manifestando en mi vida? Señor, aquí estoy. Estoy listo. Ese es pronto estoy. Estoy listo. Sin demora. Sin excusas. Luego Pablo daría razón del cambio de su vida a través de su testimonio personal. Pablo no había sido un bebé de pecho. Había sido un hombre realmente muy fuerte en sus determinaciones. Y esto lo llevaba al punto donde no le importaba si en esa actitud que él manifestaba estaba superando el derecho del otro. Él iba por todo. No tenía límites. Por eso, en su testimonio personal, Pablo revela lo grandioso que fue la obra de Dios a través de la gracia. Y él dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14, en la versión Reina Valera dice: porque ya habéis oído. Y sabía que a quien les estaba escribiendo conocían su conducta antes de encontrarse con el Señor. Y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en la ley, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Wow. Lo que Dios dijera respecto al asunto me importaba poco, dice Pablo. Yo avanzaba bajo el conocimiento de la ley y en esa estructura me imponía mis condiciones. No respetaba las condiciones de los demás. Pero cuando Cristo se manifestó, algo extraordinario sucedió. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 2 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, siendo un perseguidor, siendo un hombre obstinado, buscando tan solo dañar a aquel que consideraba su enemigo. Sin embargo, dice, era tan constante y perseverante en lo que yo hacía, que Dios creyó que podía cambiar mi vida y aquella fidelidad que yo había ocupado para servir un propósito que no tenía ninguna consecuencia en la eternidad. Ahora, en Cristo, lo estoy aplicando para que el nombre de Dios sea exaltado. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Fiel de qué? Aunque estaba equivocado, Pablo había mostrado que era un hombre de convicciones. Lo que creía, lo determinaba y lo hacía y nadie lo iba a parar. Ahora resulta que muchos han sido así antes de venir al Señor, pero cuando viene el Señor se quedan cómodos. Y no se han dado cuenta que el compromiso y la responsabilidad ha crecido exponencialmente porque la obra de gracia nos ha colocado en una posición de hijos donde somos altamente bendecidos. En el versículo 13 del mismo 1 Timoteo capítulo 1, Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora, cuando la palabra viene y nos abre el conocimiento, corre el velo, quita aquello que estaba enturbiando la visión. Entonces tenemos una comprensión de aquellas verdades que en Cristo han sido manifestadas
para que nuestra vida sea bendecida, sea transformada, sea llevada al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Desde que Pablo conoció al Señor, su vida fue continuamente transformada. Y de ese momento él permaneció listo para predicar y servir. Por eso él decía en Romanos 1:15, pronto estoy, pronto estoy. Pablo rindió su vida a Dios. El Espíritu Santo lo capacitó. Y como resultado, siempre estuvo listo para pelear la buena batalla de la fe con las armas poderosas del Dios invencible. Pablo, como bien lo destaca en su testimonio en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, no lo leemos, pero si quieren en su casa, léanlo. Pablo estuvo listo para todo, para sufrir y aún, si era necesario, para morir. Hechos 21:13. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza, por favor, que me acompañen. Hoy, como hijo de Dios, habiendo experimentado tan precioso como lo que ocurrió en la vida de Pablo, somos llamados también a una decisión. Y la decisión primera, estando en medio de un mundo en caos, es la determinación de huir de la contaminación del espíritu que impera en el mundo. Y ese espíritu, todos sabemos que es un espíritu que va de mal en peor, un espíritu de corrupción, de injusticia, de inmoralidad, de guerras, de conflictos. Pero en Cristo hay una salida. Por eso el escritor de Hebreos decía, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos que nos precedieron, que pelearon la buena batalla, que avanzaron a pesar de la oposición, que estuvieron dispuestos a pagar el precio, si es necesario dar la vida. El escritor de Hebreos dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que está atorando tu pensamiento? Que está siendo un estorbo para el paso de fe que Dios quiere que des. Quizás un rencor, quizás una raíz de amargura, quizás falta de perdón. Ayer me comunicaba con un muchacho que suele venir. Él tiene un problema de adicción, un problema fuerte. Pero es sincero, él no lo esconde. Él abre el corazón y confiesa, busca ayuda. Y él me decía, pastor, quiero decirle algo. Quiero decirle algo. Y si tiene que reprenderme, hágalo. Las veces que he ido, él no viene mucho. Pero quiero confesarle que hay una persona en la iglesia que me genera conflictos. Y yo le dije, yo conozco esa historia. Y lo único que puedo decirte es que la manera de vencer es practicando el principio de Dios. Dios dijo que si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Muchas veces atesoramos eso en nuestra vida como si fuera algo valioso, un escudo personal.
que en definitiva es un estorbo, porque no nos sirve y al contrario nos sigue dañando y quizás sea el motivo por el cual otro no puede salir adelante. Que Dios en su amor y su misericordia nos lleve a soltar esos pesos y superar esas brechas que el mundo pone como una trampa a través del pecado. ¿Para qué? Para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia. Y la única manera de hacerlo es poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo el Señor. Yo no puedo eludir mi propia responsabilidad. Y Pablo lo decía de esta manera en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Él sabía que había una parte que le tocaba a él. No se trataba de mirar al costado, mirar adelante, atrás. Se trataba de mirar interiormente. Y entonces Pablo decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. El predicador de la gracia dice, hay una parte que me corresponde. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al dominio, al señorío de Cristo. A fin de que la voluntad de Él se echa en mi vida. No lo que yo quiero, no lo que quiero imponer, sino que aquello que de parte de Dios vale y tiene resultados buenos para mi vida. Y entonces Pablo decía, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, un heraldo es uno que va adelante marcando el camino, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El predicador de la gracia. Aleluya. Como Pablo testifica a los romanos, también cada uno de nosotros debemos estar pronto. ¿A qué? A procurar la comunión con el cuerpo de Cristo, a fin de ser edificados mutuamente. Tu fe para mí es valiosa, mi fe también puede ser para vos. Necesitamos edificarnos mutuamente y eso se logra en la comunión del cuerpo de Cristo, en donde los dones del Espíritu Santo están presentes. Todo esto es posible cuando como hijos de Dios estamos listos para perseverar en la fe, permaneciendo arraigados en la palabra y experimentando la obra transformadora del Espíritu Santo. Te invito a estar en pie, querido hermano. Y quiero en este momento invitarte a hacer juntos una oración. Amén. Cerremos nuestros ojos y enfoquémonos en el autor y consumador de la fe. Y en esta oración decimos así: Señor, te doy gracias por esa obra preciosa que estás haciendo en mi vida. En esta mañana yo te doy gracias porque sé que tu obra en mí es completa. Y yo quiero decirte a ti, oh Dios, a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, no detengas tu mano. Haz tu obra en mí de principio a fin, sin que falte nada, para que yo pueda reflejarte en mi vida, en cada acto de mi vida.
Señor, que tu gracia permanezca obrando en mí. Ayúdame, Señor, a superar aquellos momentos en los cuales mi naturaleza pueda ser un estorbo y simplemente, Señor, dejar que tu gracia siga obrando en mí. Y por tu Espíritu, oh Dios, por tu Espíritu, llévame a ser completamente transformado, de tal manera que en mi vida haya fruto y mucho fruto que te honre a ti, Señor. Padre, en esta mañana oro a ti en el nombre de Jesucristo y te pido, Dios, que sigas obrando en mi vida, produciendo en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Modela mis pensamientos conforme a tu voluntad y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya.